Le damos nuevamente la bienvenida a las misiones logísticas 3D, una experiencia virtual. En esta sesión vamos a conocer más sobre el rol de la DIAN en el proceso logístico de exportación. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, cuyo objetivo es ayudar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público económico nacional, mediante la administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias, los derechos de explotación y gastos de administración sobre los juegos de suerte y azar explotados por entidades públicas del nivel nacional y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad. Es un gusto presentar al señor Cristian Gabriel Ospina Benavides, inspector cuarto en la Coordinación de Regímenes Aduaneros de la Subdirección de Gestión de Comercio Exterior. Señor Cristian, adelante. Hoy estaremos charlando sobre el tema de las exportaciones y el tema de inspección en las exportaciones. A continuación iniciaremos el régimen de exportaciones y el diligenciamiento de la inspección. En primera instancia vamos a hablar del marco normativo que se encuentra en el Estatuto Tributario, hoy el Estatuto Aduanero, hoy el Decreto 1165 de 2019. Y el marco para las exportaciones se encuentran en el artículo 20, que refiere a la obligación aduanera en la exportación, artículos 10, 22 y 23, que habla de la figura de exportador autorizado, figura que se encuentra en el acuerdo de la Unión Europea, y el operador económico autorizado, una nueva figura para aquellos exportadores representativos o con volúmenes de exportación y de importación muy altos. El artículo 33, actuación directa, y a partir del artículo 343, lo que se refiere a las modalidades de exportación. El artículo 346 a 431, formalidades previas en la exportación, formalidades en la exportación y modalidades de exportación. El artículo 478 y 479, operaciones en zona franca con destino al resto del mundo y operaciones desde el TAN con destino a la zona franca. El artículo 617, infracciones aduaneras a los declarantes. 622, infracciones a las agencias de aduanas. Artículo 624, infracciones aduaneras a los usuarios altamente exportadores. Artículo 636, infracciones aduaneras de los transportadores, agentes marítimos, agentes aeroportuarios y agentes terrestres. El artículo 698 se refiere a los procedimientos de verificación de origen en las exportaciones. Esto en cuanto al marco general normativo y el marco reglamentado, el marco reglamentario que corresponde a la resolución 46, artículo 365, contingencias en las exportaciones, artículo 367 que se refiere específicamente a todo un trámite de exportación de joyas, oro, esmeraldas y demás piedras preciosas, así como sus derivados. Artículo 370 a 451, formalidades previas de la exportación, formalidades en las exportaciones y modalidades de exportación. Y artículo 523 a 526, operaciones en zona franca. Hoy también tenemos la resolución 39 del 7 de mayo del 2021, una nueva resolución en donde en el artículo 132 está nuevamente, digamos que desarrollado el artículo 367 que corresponde a las exportaciones de oro y joyas preciosas. Esta nueva norma, resolución 39, es modificatoria de la resolución 46 del 2019. Ahora bien, el proceso de exportación lo podemos definir de la siguiente manera. Es la salida de mercancías del territorio aduanero nacional, también la salida de mercancías de un depósito franco y la salida de mercancías de una zona franca se considera una exportación. Estos depósitos francos son los lugares de carácter privado habilitados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para el almacenamiento, exhibición, venta de mercancías a viajeros que salgan o ingresen en el territorio nacional. Luego, se entiende que los mismos se encuentran ubicados en zona primaria de los aeropuertos. Ya procediendo a las formalidades que se deben efectuar ante la DIAN, comenzamos con los documentos soportes que corresponden al DEX, a la factura y al documento de transporte. Se hace la presentación de la SAE en los sistemas electrónicos de la DIAN
se hace la aceptación de la solicitud de autorización de embarque. Si es necesario modificarlo o invalidar la SAE, se efectúa de una vez ese procedimiento y se deja en vigencia la SAE, que tiene una vigencia de 1 mes, para después hacer el traslado a zona primaria de la mercancía. Es obligatorio, para efectos de proceder a una exportación, tener en el RUT publicada la obligación aduanera del Código 22 que corresponde a exportaciones, y también en la solicitud de autorización de embarque el formulario 602. Dentro de las formalidades aduaneras previas a la exportación encontramos los documentos soporte. Esos documentos es el que acredita la operación que dio lugar a la exportación, la factura, contrato, la garantía vigente del proveedor. Los vistos buenos, autorizaciones cuando ello hubiere lugar, que corresponden a aquellas autorizaciones ya sea del ICA o del INVIMA o alguna entidad que requiera este visto bueno, como por ejemplo también en el oro mineralco, o sea, el pago de las regalías. Si es necesario, también el mandato que corresponde a la autorización que da el exportador a una agencia de aduanas para que le efectúe ese trámite. Certificación de marcación física o electrónica expedida por la SUNIR para aquellos bienes sujetos a pago de impuestos de consumo, esto es cigarrillos y licores. Se ingresa a zona primaria la mercancía con o sin elaboración de la SAE. Se determina el embarque si es directo y se hace la inspección. Se diligencia la inspección en zona franca o en zona primaria. Se hace una inspección de la mercancía, se hace un resultado de la inspección y se autoriza el embarque. Luego se elabora la certificación de embarque dentro de las 24 horas siguientes a la autorización de embarque. Se reporta si hay correcciones o inconsistencias dentro de esas mismas 24 horas y posteriormente ya se efectúa el proceso de la declaración de exportación. Del resultado de la diligencia de inspección puede pasar lo siguiente. A través de los servicios electrónicos se puede determinar conformidad en el aforo físico o documental o en la inspección no intrusiva. La diferencia entre la información de la SAE y la mercancía inspeccionada, que no impide requisito adicional o restricción alguna, deja una constancia en el acta de precios anormales o constancia e informe. O sea, cuando no coincide lo que está dentro del sistema con la parte documental o física, se deja una constancia. La cantidad aforada es inferior, procede embarque por la cantidad aforada. La cantidad aforada es superior, procede embarque para la cantidad declarada en la SAE y tramitar una nueva autorización para la cantidad sobrante. Así se subsana una causal de suspensión. Resultados en la diligencia de inspección de la mercancía. Si se encuentra diferencia a la descrita en la solicitud de autorización de embarque, la mercancía sujeta a restricciones o requisitos especiales o sobrepasa el cupo establecido. En estos casos, en las omisiones o errores de la subpartida, descripción de la mercancía, exista orden de autoridad competente o la mercancía contaminada o mal estado de vencida, no se autoriza mercancía, no es posible autorizar la exportación en estos casos en que el resultado de la inspección se dé para estas particularidades. O cuando la mercancía es de prohibida. Se considera mercancía de prohibida aquella que es de uso militar o de narcóticos o material bélico, todo este tipo de cosas es de prohibida exportación. Vamos a ir comentando el proceso de exportación. Lo primero es si la mercancía requiere algún visto bueno o algún soporte de lo que estábamos comentando antes, bien sea ICA, INVIMA o contiene alguna restricción legal o administrativa, como puede ser el pago de las regalías para el efecto de oro o joyas. Luego se diligencia la SAE en los sistemas informáticos de la DIAN, se hace la solicitud de autorización de embarque, es aceptada y se hace una planilla de traslado. Aquí ya es el envío de la mercancía y traslado de la mercancía a una zona primaria. Se avisa el ingreso de la zona primaria,
se procede a hacer la inspección con los resultados que comentamos anteriormente. Si los resultados son aquellos que no procede, pues se deja la constancia de que no procede la inspección, y del resultado de la inspección, si procede, ya se embarca la mercancía, ya sea por vía marítima, aérea o terrestre. Se hace la certificación de embarque y posteriormente, para la definición de la exportación, se efectúa el DEX definitivo. Este es, a grosso modo, digamos, el procedimiento que se ejecuta en la DIAN, tanto en el sistema informático como en la parte operativa, al efecto de la inspección y de la autorización de la exportación. Ahora vamos a ver unas modalidades de exportación que se consideran definitivas. El caso en general que acabamos de ver corresponde a una exportación definitiva. Existen exportaciones de muestras sin valor comercial, aquellas que se envían para efectos de ferias o eventos. Sí debe ir la factura, pero en la factura debe indicarse que corresponde a una muestra de valor comercial. Y una particularidad que corresponde a las exportaciones de café, joyas, oro y demás piedras preciosas. El café, por ejemplo, solo puede autorizarse por la Federación Nacional de Cafeteros, pagando también una tasa o un valor en la federación. Y el de joyas, oro, también corresponde a una autorización o visto bueno de la Agencia Nacional de Minería, que debe hacerse el pago de las regalías por la explotación del oro. Existen unas modalidades de exportación temporales que corresponden a la exportación temporal para reimportación en el mismo estado, exportación temporal para perfeccionamiento pasivo y exportación temporal de viajeros. A continuación, vamos como a desglosar un poco cada una de estas modalidades más adelante. Otras modalidades son las de tráfico postal y envíos urgentes, que son los courier, por ejemplo, lo que va por DHL, FedEx, Servientrega. Otra modalidad es la reexportación, que corresponde a aquella mercancía que se importó y por alguna razón es necesario volverla a sacar del país, se considera una reexportación. El reembarque corresponde a aquella mercancía que aun cuando no se pudo, está en el territorio nacional, en zona primaria, y aun cuando no se pudo nacional, es necesario reembarcarla sin efectuar ningún proceso previo de importación. Entonces, a eso se le llama reembarque. La exportación de menajes, que corresponde a la salida de los bienes de una persona o una familia que se va a establecer en el exterior, es exportación de menajes. Y los programas especiales de exportación, como son un programa que tiene la DIAN, que corresponde a poder importar algunas materias primas e insumos, procesarlos para posteriormente exportar el bien terminado. Dentro de las modalidades de exportación definitiva, que regula la salida nacional, regula la salida de mercancías nacionales o nacionalizadas del territorio de la Unión Nacional para uso de consumo definitivo en otro país. Esta es la definición de una exportación definitiva. Aplica a las exportaciones de arte que están dentro del capítulo 97, exportaciones de joyas y demás piedras preciosas, y reaprovisionamiento de buque o aeronaves en las condiciones señaladas en el 368, o sea, lo que tiene que ver con el combustible de las aeronaves. Digamos que estas tres características, una mercancías nacionales o nacionalizadas, otra a lo que corresponde a horas de clasificación de arte, oro, y lo que corresponde a las exportaciones cuando van a hacer reprovisionamiento a los buques o aeronaves, consideradas como exportaciones definitivas. La exportación de muestras sin valor comercial es la salida también del territorio de la Unión Nacional de una muestra sin valor comercial que podrá ser por un valor no mayor de $10,000. Creo, si no estoy mal, que en la última norma que les comentaba, resolución 39, se dejó sin este cupo. Tendría que revisarlo posteriormente, pero creo que se abolió. Y el monto
monto no podrá exceder de 30.000. Creo que esto quedó condicionado a la nueva norma de la resolución 39. Bueno, quedaríamos pendientes de resolver esa inquietud. En lo que les comentaba, la exportación de café debe hacerse por la contribución a la Federación Nacional de Cafeteros. De otra manera no es posible exportar el café. Y por los lugares habilitados por la DIAN para poder hacer estos procesos de exportación. Las exportaciones de joyas, como les comentaba, se realiza también con una autorización de embarque. Se debe pagar la regalía y su procedimiento se encuentra en el artículo 367 de la resolución 46, hoy modificado por la resolución 39 en el artículo 132, para poder hacer los procesos de exportación de oro, joyas y materiales preciosos. Ahora, en las exportaciones de energía y gas, pues esto tiene ciertas condiciones específicas, pues los requisitos es exportar mercancías a través de los puntos de salida habilitados. Esto es por ductos, redes o oleoductos o tuberías donde se hacen estos procesos. Se registra a través de los servicios informáticos electrónicos la información del contrato de suministro de documento que acredite la operación de exportación, conforme a la información exigida por la Dirección de Impuestos Nacionales para efectos de registrar estos contratos. La declaración de aduanas de exportación con datos definitivos deberá presentarse dentro de los 3 meses siguientes a cada una de las fechas del corte o periodo de lectura previsto en el contrato de suministro. Estas son unas condiciones especiales para efectos de este tipo de bienes de exportaciones. Ahora vamos a hablar de las modalidades de exportación temporal. En principio, la exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Esta es la modalidad de exportación que regula la salida temporal de mercancías nacionales o nacionalizadas del territorio nacional para atender una finalidad específica en el exterior en un plazo determinado durante el cual deberán ser reimportadas sin haber experimentado modificación alguna, con excepción del deterioro normal originado por el uso de ellas. Se identificarán las mercancías con sus características permanentes de manera tal que se individualicen. Entonces, uno elabora un DEX indicando que se va bajo la modalidad de exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Plazo de permanencia puede ser máximo 1 año contado a partir de la fecha de certificación de embarque para que posteriormente se puedan reimportar estas mercancías. Y puede ser prorrogable máximo hasta por 3 años. Estos contratos de exportación de servicios corresponden a aquellas mercancías para hacer obras civiles, contratos de leasing, que pueden durar más de 6 meses. También se pueden exportar por aquí bienes que forman parte del patrimonio cultural que van a ser exhibidos, pero que posteriormente regresarán al país. La modalidad temporal para aprovisionamiento pasivo corresponde a la salida temporal de mercancías, ya sean nacionales o nacionalizadas, del territorio nacional para ser sometidas a una transformación, elaboración o reparación en el exterior o en una zona franca, debiendo ser reimportadas dentro de un plazo señalado en la declaración de exportación correspondiente a prorrogables hasta por 1 año más. Las mercancías deberán identificarse con sus características de permanencia en el exterior para que las se individualicen. La permanencia de la mercancía en el exterior estará de acuerdo a la duración del proceso de elaboración, transformación o reparación de que se dará objeto. O sea, dentro de estas exportaciones temporales puede suceder equipos o maquinaria que por garantía se envían para ser reparados, o pueden ser también programas donde uno puede enviar materias primas o materiales intermedios para que se efectúe un proceso de maquila en el exterior y posteriormente volverlos a ingresar al país. Existe la modalidad de temporal de viajeros para aquellas mercancías que salgan del país y que deseen reimportarse a su regreso en el mismo estado sin pago de tributos.
Un viajero con cierta especialidad como médico, como arquitecto, como cineasta, como fotógrafo, requiere sacar sus equipos para ser utilizados en el exterior. En el momento de elaborar el formulario de salida en el aeropuerto, debe indicar que sale con estos equipos y para que cuando en su regreso pueda ingresar, cuando regrese pueda eh, tenerlos dentro del territorio nacional sin tener que pagar tributos, dado que pues son de uso profesional y fueron acompañados con él en el momento de la salida del viajero. Estos no estarán sujetos a declaración de exportación y cuando salgan del territorio aduanero nacional. La otra modalidad corresponde a tráfico postal y envíos. Esta es la modalidad también de bienes que podrán salir y por las operadores de la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, que tenemos a 472, que es la red oficial de correos del país, o estas otras empresas privadas como DHL, Avianca, Servientrega, Federal Express, y el monto para estas salidas es de $5.000 en cada máximo, en cada paquete, que el valor no exceda los $5.000. Aquí también se constituyen documentos soporte de la declaración de exportación bajo esta modalidad, la documentación de transporte que ampara cada guía de paquete, es decir, la guía que le da la empresa operadora de la modalidad y el manifiesto expreso que los agrupa y los documentos que acrediten los vistos buenos o autorizaciones si a ello hubiere lugar. Estos documentos tienen que conservarse por los intermediarios por lo menos durante 5 años contados a partir de la fecha de autorización de embarque. La reexportación es la modalidad de exportación que regula la salida definitiva del territorio aduanero nacional de mercancías que estuvieron sometidas a una modalidad de importación temporal o a una modalidad de transformación y o ensamble. También podrá declararse por esta modalidad los bienes de capital o sus partes que encontrándose importados temporalmente deban de salir del país para el objeto de ser reparados o reemplazados en el exterior o en una zona franca, o aquellos de provisiones para consumo y para llevar. El reembarque, esta otra modalidad corresponde a la salida de la mercancía de procedencia extranjera que se encuentre en un lugar de arribo o en un almacenamiento, un depósito habilitado o en un depósito franco o en los centros de distribución logística internacional que no ha sido sometida a una modalidad de importación ni ha quedado en abandono. La vigencia de la garantía será del término de 2 meses contados a partir de la fecha de aceptación de la solicitud de autorización de embarque. O sea, para aclarar, son aquellas mercancías que aún no se han nacionalizado o se encuentran en una zona primaria, no requieren un proceso de exportación, sino se conoce como un proceso de reembarque. Las exportaciones de menaje serán objetos de esta modalidad de exportación los menajes de los residentes en el país que salen del territorio nacional para fijar su residencia en el exterior. Para tal efecto deberán realizar el trámite de una solicitud de autorización de embarque y la declaración correspondiente en la forma prevista en el decreto para la exportación definitiva como embarque único con datos definitivos. El plazo para presentar la solicitud de autorización de embarque será 30 días calendario antes de la salida del país del propietario o de 120 días calendario siguientes a la fecha de salida del mismo viajero o el residente en el país que se vaya a establecer en otro país. Ahora, los programas especiales de exportación. Esta operación es la cual, mediante la cual, en virtud de un acuerdo comercial, un residente en el exterior compra materias primas, insumos o bienes intermedios o material de empaque o envase de carácter nacional a un productor residente en Colombia
disponiendo de su entrega a otro productor también residente en el territorio nacional, quien se obliga a elaborar o a exportar los bienes manufacturados o a partir de dichas materias primas, insumos, bienes intermedios a utilización del material de empaque o envase según las instrucciones que reciba el comprador en el exterior. Es decir, que una persona en el exterior contrata a alguien en el país, en Colombia, para que le haga un proceso, ya sea de producción o de reparación o de empaque, para que posteriormente sea exportado. En esto corresponden los programas especiales de exportación. Creo que ha sido todo por la explicación del tema de exportaciones en cuanto al proceso de salida de bienes del territorio de la Unión Nacional y sus diferentes modalidades de exportación. Muchas gracias. Agradecemos a Cristian por su intervención. Los invitamos a continuar el recorrido con la siguiente entidad.